Estoy en línea con el contador Manuel Tagli, presidente de la Bolsa de Comercio, y con él vamos a conversar sobre todo lo que hace a la actualidad. Hola Manuel, buenas noches, un gusto saludarte. ¿Qué tal, Rubén? Un gusto también estar contigo y bueno, y con la audiencia de tu programa. Manuel, en los últimos meses has estado en contacto con la mayoría de la clase política precandidata a nivel nacional, provincial y municipal. Los has escuchado y me gustaría conocer qué perspectivas te haces vos después de tener a todos con los cuales has conversado, qué opinión te has formado, cómo está ese tema. Bueno, es una pregunta muy amplia, pero porque si bien yo he estado en contacto con ellos, que han sido invitados a disertar en la Bolsa de Comercio, en los clásicos almuerzos que tenemos nosotros de coyuntura, vinieron los tres candidatos a presidentes de Juntos por el Cambio. Bueno, también vino Morales a fin del año pasado. Estuvieron Patricia Bullrich, María Eugenia Vidal, y ahora último estuvo Horacio Rodríguez Larreta. Y bueno, y estuvo ayer Martín Yarlora como candidato a gobernador, y dentro de 10 días va a estar Luis Juez también como candidato a gobernador por Juntos por el Cambio. Bueno, la verdad que ha sido bastante interesante ver esta puja democrática que se está produciendo en el país. Algunos lo ven como alguna falencia de que haya falta de liderazgo en algún partido, como es el caso de Juntos por el Cambio, y que haya varios candidatos a presidente, pero indudablemente que eso puede ser interpretado como una debilidad, pero también como una fortaleza, porque el hecho de tener candidatos muy potables o de buen nivel que se están disputando la posibilidad de ser ellos los candidatos, cada uno por ser ellos, me parece que es un hecho auspicioso en la medida en que sea la compulsa electoral sea con altura, con jerarquía y con respeto. Está claro que hay otros dos grandes partidos políticos que son Frente de Todos, que aún no ha definido quién va a ser su candidato a presidente. Ahí yo creo que sí tenemos aún una mayor indefinición, porque no se sabe si va a ser Scioli, si va a ser Massa, si va a ser Guado de Pedro. La verdad que está bastante confuso todo esto. Y el que está claramente definido es Milei, porque es el único candidato que tiene el Partido de la Libertad Avanza. Así que son situaciones que llaman la atención, pero que creo que son normales en un proceso democrático, y que esperemos que se resuelva lo antes posible. Si es en las PASO, será en las PASO, y si hay un acuerdo previo, mejor será un acuerdo previo, pero creo que en el caso de Juntos por el Cambio va a ser en las PASO, no va a haber otra alternativa. Manuel, si bien es cierto y dejamos de lado los 4 años que estuvo Macri con una intención de economía de mercado, tratando de achicar el Estado, controlar la inflación, bueno, se pudo hacer un poco a medias, pero en el resto de las décadas, de las últimas que han pasado por Argentina, se ha insistido con un modelo donde el Estado ha sido el principal actor del desarrollo de la economía, no dejando que la participación de la actividad privada haga los aprestos para desarrollarla como corresponde, incrementando el gasto fiscal. ¿Vos pensás que es fácil o no, que se pueda pasar si gana, por ejemplo, Juntos por el Cambio, o inclusive Milei, que está creciendo en las encuestas? ¿Vos creés que es fácil pasar de un modelo donde tenemos un Estado intervencionista que se agranda cada vez más a un modelo de economía de mercado con un Estado mínimo, como decía Guido Hermann, donde la actividad privada sea la que desarrolle toda la generación de riqueza? Yo creo que no va a ser fácil, porque hay una serie de privilegios y de ventajas que la clase política ha usufructuado de esta política populista, intervencionista del Estado en la economía. Y ahora te explico por qué se produce esto, pero
si bien no es fácil, creo que es inexorable que hay que realizar las correcciones y los ajustes que en este momento la economía está demandando a la sociedad argentina y a la política argentina. La economía no da más. Hemos llegado a una situación absolutamente límite. Tenemos 40 y pico de porcentaje de pobres en la Argentina, lo cual es realmente intolerable. Tenemos una inflación que supera el 100 y pico por ciento. Los sectores más vulnerables están sufriendo este proceso inflacionario porque, bueno, no tienen cómo defenderse. Los sectores de más altos ingresos tienen cómo buscar la forma de sortear este embate que genera la inflación contra el poder adquisitivo de la sociedad. Y esto es una de las grandes injusticias de la inflación. Y además, el otro aspecto que realmente está comprometiendo el futuro de esta política económica es la falta de reservas internacionales y la falta de dólares que este gobierno ha logrado con la profundización de esta política intervencionista del Estado, reguladora, ha logrado generar, se ha quedado sin dólares la economía argentina. Se dice que en este momento estamos con unas reservas negativas de 1.600 millones de dólares. Eso significa que se están usando algunos artilugios como el swap chino para lograr estos dólares que le está faltando al gobierno. Inclusive se piensa que en alguna medida pueden estarse usando parte de los depósitos en dólares del sistema financiero, que sería muy peligroso. Yo creo que en eso el gobierno no sé si va a poder avanzar mucho más, espero que no, porque eso va a generar un cierto pánico, un cierto miedo en el sector ahorrista. Y esto es un desenlace que es inevitable cuando se adoptan estas políticas populistas en donde el gasto público crece desmedidamente. ¿Para qué? Para tener una sociedad que sea afín al gobierno, que sea cautivada por esta política de derroches financieros que hace el gobierno a través de un Estado que crece su gasto público desmedidamente. Y esto es lo que indudablemente hay que corregir, porque esto genera déficit fiscal, el déficit fiscal genera emisión de moneda, porque ya no tenemos crédito para poder financiar ese déficit fiscal, y esta inflación es lo que ha generado la falencia de dólares, importar para pagar las cuentas del exterior, para obtener lo que se denomina independencia económica como país, soberanía económica. Hemos perdido la independencia económica y hemos perdido la soberanía como país. Hemos tenido que salir a mendigar al Fondo Monetario Internacional que nos preste algo más para llegar a las elecciones, cuando la vicepresidenta está fustigando al Fondo Monetario Internacional como culpable de lo que está pasando. Un verdadero contrasentido, porque los únicos culpables somos nosotros, haber gastado más dinero del que hemos recaudado. Y también hemos cometido el papelón de que el presidente y el ministro Massa han ido a Brasil a entrevistarse con el presidente Lula y el ministro de Economía de Brasil para pedirles que le financien las importaciones desde Brasil con el Banco de Desarrollo Brasilero. Y les han negado esa posibilidad porque, bueno, conocen cuál es la conducta argentina, conocen las dificultades en que está Argentina, que vive por encima de sus posibilidades, y conocen la actitud que tiene este gobierno kirchnerista. Entonces, la verdad que esta actitud de mendigar plata en el exterior de este gobierno es realmente humillante para un país como Argentina, que tiene recursos enormes. No solamente el sector agropecuario, sino que tiene el sector energético ahora con Vaca Muerta, que podríamos tener superávit energético para apuntalar nuestra economía, el litio, que es otro descubrimiento de hace pocos años y que está realmente tomando un auge impresionante. Bueno, el sector turístico, que también se podría explotar con una profundidad muy importante. Y esto se podría lograr simplemente con reconocer que el mercado tiene razón y el mercado está diciendo que el dólar a 220 pesos, nadie puede sostenerlo a eso, porque todo el mundo quiere ese dólar de 220 pesos y los que exportan, los que recibirían ese dólar, no quieren exportar porque les parece que es injusto recibir un dólar de 220 pesos cuando el libre está casi en 500. Entonces esto está provocando el sofocón
financiero que tiene el país y la falta de dólares. Así que es inexorable que haya que devaluar. El gobierno se resiste, la vicepresidenta no quiere devaluar porque sería reconocer un salto inflacionario aún mayor, pero la verdad es que es inexorable. No sé si el gobierno va a llegar a las elecciones sin reconocer este ajuste del tipo de cambio y sincerar las variables económicas. Y bueno, esto es, como te puedo yo explicar, lo que está sucediendo con la economía. ¿Y cómo se arregla esto? Liberalizando la economía, yendo a una economía libre, que el mercado define el valor de las variables, y obligando de esa forma, con un mercado libre, a que el gobierno no tenga que evitar las fluctuaciones de las variables con controles, prohibiciones, como hace en este caso este gobierno, sino reduciendo el gasto público, eliminando el déficit fiscal y reduciendo la emisión de moneda, es decir, poniendo la casa en orden, poniendo la casa en orden como podría hacer, como debería y hacen la mayoría de los argentinos en su vida privada. Está bien. ¿Tienen alguna idea ustedes, porque está el Instituto de Investigaciones Económicas de la Bolsa, que ha hecho muchos análisis al respecto, de cómo se podría encarar una reducción de los gastos públicos? Última pregunta, Manuel, perdón. Sí, está estudiado eso, indudablemente, y hay que atacar muchos gastos que son superfluos y que están orientados a generar y cautivar voluntades políticas y electorales. Me refiero a subsidios, hay que eliminar, hay que ajustar las tarifas del sector público, indudablemente, para lograr que el desequilibrio de las tarifas energéticas, que hoy significan que están cubriéndose con lo que se recauda por las tarifas solamente un 30% del costo de generación de la energía. Ahí hay una parte muy sustancial del gasto público. Hay subsidios en las tarifas de transporte, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires sobre todo, que lo está pagando toda la nación y lo está pagando también con la inflación. Eso es una gran injusticia. Por supuesto que hay que subir la edad de la jubilación, porque ya 65 años, las personas son jóvenes, todavía pueden trabajar unos años más y no tenemos equilibrio en las cajas de jubilaciones cuando las personas se jubilan a los 60, las mujeres, a los 65 años, los hombres. Ese es un proceso que hay que iniciarlo, hay que debatirlo, pero hay que iniciarlo y hay que hacerlo. Es muy posible que haya que hacer también algunos ajustes en las jubilaciones y en las de privilegios que hay en el país y que realmente hay cifras que son realmente exageradamente elevadas si las comparamos con las jubilaciones mínimas. ¿Para qué vamos a decir la jubilación que tiene la vicepresidenta, por ejemplo, que dicen que está en el orden de los 8 o 10 millones de pesos? Bueno, la verdad que hay muchas cosas, hay subsidios sociales que se están otorgando inclusive por mujeres que se embarazan y que estimulan los embarazos con estos subsidios. Y yo creo que hay que cambiar a un sistema de seguro de desempleo, que lo tengan que pagar los mismos empleados con los aportes y las empresas contribuir a ese seguro de desempleo y otorgar el seguro de desempleo a aquellas personas que no tienen empleo y que tendrán que presentarse cada 2 meses a justificar por qué no consiguen empleo y exigirles que el futuro no es vivir de subsidios, sino que es vivir de un empleo digno. Y por supuesto que la economía y la sociedad empiecen a ver que se empieza a crecer, se empieza a desarrollar la economía y empieza a haber demanda de empleos. Está muy bien. Todo es un proceso que hay que generarlo sobre la base de la confianza, la previsibilidad y fundamentalmente la estabilidad monetaria. Porque la estabilidad monetaria, que es un proceso que demora tiempo controlando el gasto público, pero hay que hacerlo drásticamente porque si no el tiempo ya no da para más. La Argentina está en una situación límite, hay que explicarle a la sociedad claramente. Habrá que hacer un cierto sacrificio en donde los sectores de mayores recursos tendrán que hacer un mayor sacrificio que los de menores, pero hay que hacerlo y saber que en unos pocos meses, en un año, empezaremos a tener los resultados positivos de un cambio de confianza, de actitud en la sociedad argentina
que permitirá que comience una recuperación económica sobre bases sólidas, sobre la base del orden y de estabilidad monetaria. Y eso es lo que todos tenemos que conseguir, como lo ha conseguido Brasil, lo ha conseguido Uruguay, lo ha conseguido Paraguay, lo ha conseguido Chile, lo ha conseguido Perú, lo ha conseguido Colombia. ¿Por qué no lo vamos a conseguir nosotros? Está bien. Que somos un país mucho más rico que todo eso. Muy claro, Manuel. Entonces, Muy claro, Manuel. Me están avisando que nos van a pagar la luz porque nos hemos recontrapasado de tiempo. Te bueno, agradezco pido mucho disculpas. La que hayas verdad que participado del programa y será hasta el próximo encuentro. me hubieras parado, pero lamento mucho. Pero bueno, me alegro y estamos en contacto las veces que necesite. Un abrazo. Gracias, Rubén.